fui a Buenos Aires por primera vez con la carpeta bajo el brazo, como tenía 20 años, en una licencia que tuvimos en el servicio militar, yo estaba haciendo el servicio militar. Y bueno, fui y anduve por varias revistas menores, porque cuando vos vas sin ninguna recomendación, sin nada, pero bueno, en una de esas revistas lo conocí a Brócoli, un dibujante que falleció, y me dijo, mira, el material ese que vos tenés es para Tía Vicenta. Y Tía Vicenta era la revista top en ese momento, ¿no? Y bueno, él me animó y fui. Landru me atendió, miró el material, seleccionó unas cosas y me dijo que iban a empezar a salir a partir del número tanto, no me acuerdo ahora. Y bueno, empecé a publicar en Tía Vicenta, que era la revista, yo te digo, en ese momento era una revista más importante de humor, porque habían desaparecido las revistas costumbristas que eran Paturzú, estaban ya agonizando Paturzú y Ricotipo, y bueno, Tía Vicenta ocupaba un lugar así muy de vanguardia. Y además me colé en una revistita que se llamaba Historias Tangueras, una revistita así muy no sé si de minoría, pero bueno, estaba muy lejos de ser lo de Tía Vicenta. Así que yo dibujaba en esas dos revistas, en Tía Vicenta y en Historias Tangueras. En Historias Tangueras tenía 10 páginas. Era buenísimo, eso me sirvió a mí primero para trabajar en una cosa que me sigue gustando hasta el día de hoy, que es el tema tango. La aparición de mi primera revista está íntimamente ligada a la previa aparición de Tía Vicenta, de Hortensia en Córdoba. Cuando apareció Hortensia en Córdoba, creó todo un fenómeno que de pronto el humor no venía desde Buenos Aires, sino desde Córdoba, y además venía sin mayores explicaciones. Vos, si querías entender el humor de Córdoba, tenías también que preocuparte de saber qué significaban o qué eran algunos lugares o personajes que se referenciaban ahí, ¿no? Había que hacer un estudio de Córdoba para entender un poco ese humor. Era la única, y después generó toda una avalancha de revistas en el interior, que ninguna tuvo el éxito que tuvo Hortensia, porque Hortensia llegó a Buenos Aires, anduvo muy bien, se vendió en todo el país, salieron grandes humoristas de ahí, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Cris, el Negro Fontana Rosa, empezaron a hacer las grandes cosas, las empezaron a hacer ahí, ¿no? Neogro Pereira nació ahí en Hortensia, después fue a Clarín, bueno, después salieron los libros y todo, pero fue una revista importante, muy, muy importante, sobre todo para ejercitar esta cosa del federalismo, ¿no? Porque antes te venían los chistes de Buenos Aires y vos te tenías que fumar eso exclusivamente, ¿no? Y acá se dio esa apertura y bueno, en diferentes localidades salieron revistas. Y acá nos propusimos con la Cebra rastrear un poco del humor de Rosario, porque ahora Rosario está vista como una ciudad generadora de genios, de músicos, de dibujantes, pero en ese momento ni siquiera los rosarinos creían que la ciudad podía tener una peculiaridad para destacar, ¿no? Que era una ciudad anodina, que no pasaba nada, y en realidad pasaban permanentemente cosas, venían pasando cosas desde hacía mucho tiempo. Tinta era de Sergio Ocaña. Fue un intento muy interesante. No sé la difusión que habrá alcanzado,
yo la compraba porque me interesaba verla, pero no sé realmente qué alcance llegó a tener, ¿no? Y la nana turca tampoco. Claro. Yo creo que la primera historieta así, con una onda muy rosarina, porque además salían, por ejemplo en Tinta, está bien, salió una de las primeras historietas que hizo el Negro Fontana Rosa, que la había hecho casi como ensayo, y bueno, se publicó ahí, en el único lugar que se publicó, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, era muy interesante. La primera historieta rosarina, la hicimos con el Tommy y con un guión mío que salió en Risario, ¿no? Que era Robinson Sosa, que era un tipo que se había ido a vivir a la isla del Parque de Independencia, a la isla del Laguito. Y bueno, esa historieta trataba de rastrear un poco en la realidad de Rosario, en algunos aspectos de Rosario, en el fútbol, la Pichincha, las historias circundantes. Acá después Tommy se fue a vivir a España y bueno, ahí acordamos que la guionara él y con cosas que veía de allá, ¿no? Ahí perdió su tono rosarino y conservó el tono rosarino que el Tommy le da todas las cosas, pero ya no fue esa búsqueda así, pero de todas maneras quedó como una historieta típicamente de Rosario. De Rosario. ¿No? Aparecían dibujantes realmente muy buenos, porque también hicimos con el Tommy, coordinamos para la municipalidad en la época que fue Caballero el intendente, una revista que se llamó Rita la Salvaje. Ah, claro, Rita la Salvaje. Bueno, y aparecían dibujantes bárbaros. Por ejemplo, ahí descubrimos a Esteban Tolj. Esteban Tolj está ahora... ¿Y quién ilustra la tapa del vecino? Las tapas del vecino, sí. Está haciendo ahora una muestra de las tapas del vecino ahí en el Club Español, ¿no? Ahí en calle Rioja, no sé si se llama el Club Español o... Sí, puede ser el Club Español. Sí, el Club Español. Un dibujante muy importante, muy importante. También apareció en ese momento Maús. Maús es un arquitecto, claro, sí. Un dibujante muy grosso. Y Cachimba, el caso de Cachimba es muy especial porque el padre, que es amigo mío, me trajo una vez una carpeta cuando él tenía 12 años. Y realmente era un dibujante sorprendente, ¿no? Un tipo que copiaba estilos de tipos grosos con una facilidad notable, además de hacer sus dibujos. El que ve el dibujo de Cachimba ahora, por ahí no advierte todo lo que puede hacer Cachimba, ¿no? Cachimba, qué sé yo, si vos le decís que te haga, supongo que seguirá conservando esas virtudes, le decís que te haga, qué sé yo, un cuadro copiando Van Gogh, te lo hace. Y bueno, le publicamos un dibujo cuando tenía apenas 12 años, pero ya veíamos lo que iba a hacer como dibujante, ¿no?